presentación ilustra el atentado a la sede del Espectador el 2 de septiembre de 1989. Según el artículo 20 de la Constitución Política de 1991, se le garantiza a toda persona la libertad de expresar sus pensamientos y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial. A continuación, conoceremos la historia de los medios de comunicación. Hoy en día es fácil identificar a la televisión como el principal medio de comunicación del país. Efectivamente es así. Sin embargo, durante muchos años la cosa fue distinta. Por eso vale la pena recordarle la historia para así poder hacer un análisis más preciso sobre el presente. El primer medio de comunicación masiva en Colombia apareció a mediados del siglo XIX con la llegada del telégrafo. Este conectó las principales regiones del país e impulsó la infraestructura de redes en Colombia. Este importante avance da pie a que en los años siguientes llegue el teléfono, el cual aumenta la cobertura de la información y de los acontecimientos nacionales e internacionales de la época. Ya iniciado el siglo XX, los periódicos surgen en medio de la lucha bipartidista, empoderando así la voz de los partidos liberal y conservador, desempeñando un papel fundamental como medio de información. La radio llega en 1929 y su alcance rápidamente se hace notar. Ya en 1934, el periódico El Tiempo presiona decretos para restringir la inmediatez de las noticias por este medio. También toma gran importancia política, pues tanto liberales como conservadores compran varias emisoras y las utilizan con el fin de promover sus campañas políticas. Durante el mandato de Gustavo Rojas Pinilla, en 1954 llega la televisión a Colombia. Durante su inicio fue de carácter pública y con un énfasis educativo y cultural. Las décadas posteriores al Frente Nacional marcan una de las épocas más difíciles del país, y son los periodistas y difusores de los medios de comunicación héroes mártires en medio de aquella época violenta entre el gobierno y los agentes al margen de la ley. Ahora bien, la Constitución del 91 ha marcado un hito importante en la historia de Colombia, y lo referente a medios de comunicación no se queda exento a ello. La libertad de prensa, de opinión y a manifestarse han quedado consignadas en la Carta Magna. Sin embargo, hay que preguntarse si todas estas consignas se han visto reflejadas en la realidad. En Colombia se han presentado 142 asesinatos de periodistas en los últimos 15 años, de los cuales solo han sido resueltos 19. Algunos de ellos fueron: Maruja Pachón, política y periodista, fue secuestrado en 1990 por agentes de Pablo Escobar para presionar al presidente de la República en contra del tratado de extradición. El 25 de mayo de 1994 fue asesinado Horacio Yepes Lozano, supervisor y locutor de emisoras pilueñas. Jaime Garzón, politólogo y periodista crítico, fue asesinado el 13 de agosto de 1999 debido a su humor gris. Jaime Alberto Madero, voceador de algunas emisoras, fue tiroteado el 30 de septiembre del 2004 por vender ejemplares del diario que contenía información sobre captura de paramilitares. Luis Carlos Tarazá fue asesinado el 5 de agosto del 2014. Era director de una emisora de radio antioqueña. Recibió amenazas por más de 4 años por mencionar casos de corrupción en la región antioqueña. Nosotros, como grupo, realizamos una encuesta que nos permitiera determinar a grandes rasgos cómo son vistos los medios de comunicación pública por ciudadanos del común. La primera pregunta: ¿cree que en Colombia sigue existiendo la censura en los medios de comunicación? La respuesta fue unánime al sí. Esto demuestra que la censura, a pesar que muchas veces se enmarque como inexistente, es percibida por muchas personas que hacen uso de los sistemas masivos de información. La segunda pregunta era: ¿considera que los contenidos en los medios de comunicación pública son adecuados para el desarrollo de las personas en general? En esta pregunta también tuvimos un gran número de sujetos que votaron negativamente, lo que demuestra que además de la censura existen evidentes problemas de contenido y formato en los medios. La tercera pregunta fue: ¿considera que los medios de comunicación pública están influenciados por partes políticas? Vemos que el 97.22% respondió afirmativamente, lo que deja entrever un problema evidente en cuanto a la objetividad en los canales públicos de información como la radio y la televisión. Y por último, y la que nos parece más preocupante, es: ¿considera que en Colombia es efectivo el derecho a la libre expresión? Vemos que el 83.33% respondió negativamente,
lo que muestra una evidente disconformidad por parte de los ciudadanos acerca del tema de la libre expresión en los medios y una situación muy preocupante en general, debido a que sin el ejercicio de la libre expresión la información se vuelve poco objetiva e imparcial. Opinamos que en realidad los medios de comunicación en cuanto a participación y objetividad han mejorado parcialmente desde la Constitución de 1991. Sin embargo, esta mejoría no es suficiente para responder a un derecho tan trascendental como el de garantizar la libre expresión. Como vimos a lo largo del video con la historia, los casos de asesinatos a periodistas y con la información recolectada de las encuestas, Colombia es un país donde se presentan serias falencias en los sistemas masivos de información. Temas como la persecución y la censura siguen estando presentes en la búsqueda de información y expresión verdadera. Para mejorar la situación se debería primero mostrar disconformidad con los formatos y contenidos en los medios que, como vemos, son considerados por la mayoría como inapropiados. Segundo, consideramos que se debe permitir espacios para que los grupos minoritarios en el país se expresen, esto para diversificar la información y garantizar el derecho a todos por igual. Y por último, se necesita una mayor participación del Estado y de las autoridades competentes como la Autoridad Nacional de Televisión para que vigilen los contenidos mostrados y revisen a fondo la veracidad de los contenidos y garanticen a los periodistas y personas del común la seguridad al momento de difundir su opinión siempre y cuando sea bajo los pilares de la democracia, el respeto y el multiculturalismo.